Válgame el guerrero y las profecías de Helena que el final de la tercera temporada será la batalla de la Ladera. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con un nuevo video de House of the Dragon, donde en efecto, este acontecimiento es el punto de inflexión del auge y caída para uno de los dos bandos en la guerra civil Targaryen. Después de eso, todo se va al traste, porque tres de los dragones encuentran su trágico final en lo que es considerada la batalla más sangrienta y cruel de esa época. Además, como exclusiva, ya tenemos actor elegido como Daeron Targaryen con todo y fotos del rodaje. Y sorpresa, pues tiene un encuentro con alguien inesperado. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Continúan las filmaciones de la serie y en esta ocasión se reveló, gracias a la cuenta de House of the Dragons como gran exclusiva, que el episodio 8, considerado el final de la temporada 3, incluirá la primera batalla de Tumbleton, o también conocida como Ladera. Dicha entrega estará dirigida por Andrzej Parej, y un set de grandes proporciones que representará a este pueblo se está construyendo, teniendo una extensión de 2 campos de fútbol y cerca de 12,000 metros cuadrados, por lo que la acción en los Livingston Studios será una garantía aunado a las otras locaciones conocidas. De hecho, ya hay varios extras ensayando que serán los soldados para la batalla, incluyendo un personaje importante que forma parte de los Lobos del Invierno, esos hombres curtidos y veteranos del norte que, a pesar de estar limitados en número, son bastante fieros y salvajes en el campo. Y en este caso hablamos de Tommy Flanagan, quien interpretará a Roderick Dustin, apodado Rudy el Ruinoso, señor del fuerte túmulo, quien apoyará a Rhaenyra Targaryen. Y ahora vayamos con la explicación del origen de esta batalla, pero viene acompañada de spoilers del libro y del final de la guerra, así que detén el video si no quieres enterarte. Es un hecho que Rhaenyra tomará el control de desembarco del rey en la siguiente temporada, pero no todo será miel sobre hojuelas, pues pagará un alto costo. Pérdidas, traiciones, bajas y conspiraciones estarán a la orden del día. Tumbleton o Ladera es un pueblo al suroeste de la capital, el primero en el camino a orillas del río Mander rumbo a Alto Jardín, por lo cual su ubicación es estratégica. Ormund Hightower, heredero principal de su casa y que también es sobrino de Otto y primo de Alicent, se encargará de liderar la marcha a favor de los verdes. Su objetivo es tomar Ladera antes de invadir Desembarco del Rey. Como este es el último bastión de defensa, Rhaenyra decide enviar a Hugh el Martillo y Ulf el Blanco para defenderlo, y ya sabemos que ellos son los jinetes de Vermithor y Ala de Plata respectivamente. No obstante, con lo que la reina no contaba era con la traición de estas semillas de dragón, quienes en medio de la batalla cambiarán sus lealtades y en lugar de proteger el pueblo comenzarían a quemarlo. Esto truncaría la victoria de Roderick Dustin, quien ya había tomado la ventaja con un ataque sorpresa diezmando las tropas enemigas y mandando al otro mundo al propio Ormund Hightower. Las cosas se complican y él también pierde la vida. Para colmo, el príncipe Daeron Targaryen, cuarto hijo de Alicent y jinete del dragón Tessarion, ya se había unido a la lucha desde el comienzo, y ¡boom!, los verdes ganan el asentamiento, capturando y eliminando a los sobrevivientes. Pero no solo eso, ya que le siguió un caótico y violento saqueo. Todas las mujeres, sin importar la edad, fueron ultrajadas. Nadie se salvó, ni siquiera las hermanas silenciosas. Ancianos y niños fueron pasados por la espada, y los habitantes más acaudalados fueron torturados para revelar sus riquezas ocultas. Hubo bebés empalados, y el acontecimiento fue de lo más bajo y ruin, una verdadera masacre sin precedentes, algo tan indigesto y deplorable que incluso el propio príncipe Daeron se sintió asqueado. Hasta aquí es lo que veremos la siguiente temporada, pero para la cuarta viene la retribución, que es todavía una escala más arriba. Y es que el triunfo de Ladera resultó amargo,
ya que ni Ulf ni Hugh, ahora del bando de los verdes, querían invadir la capital. Ellos se negaron y tenían sus propios planes. Producto de su ambición personal, resentimiento social y falta de reconocimiento al nunca ser vistos como igual por ser provenientes de baja cuna, Hugh quería ser rey y portó una corona de hierro negra sobre su cabeza, matando a quien se le opusiera, ya que él tuvo la profecía de que un hombre con un martillo, que es el arma que él porta, mataría a un dragón, símbolo de los Targaryen, viendo un claro vaticinio de su ascenso como monarca. No obstante, esto adquiriría sentido 150 años después, cuando Robert Baratheon fue quien derrotó a Rhaegar y derrocó al rey loco Aerys II, poniendo fin a la dinastía y sentándose en el trono de hierro. Y Ulf, por su parte, abusando diariamente de doncellas y ahogado en alcohol, deseaba apoderarse de Alto Jardín. Esto los llevó a verlos con desconfianza por su descontrol y los verdes conspiraron contra ellos. Cuando el plan para quitarlos del camino estaba en marcha, esa misma noche, Adam Velaryon, con un ejército de 4,000 hombres y su dragón Bruma, llegó para atacar Ladera con el plan de recuperar el pueblo y limpiar su honor, ya que también Rhaenyra sospechaba de su traición. Esta batalla fue bastante dura. Bruma quemó los campamentos Hightower y en el caos murió el príncipe Daeron. Algunos dicen que fue asesinado por un soldado desconocido, pero las causas no son claras, por lo que esperamos que la verdad sea revelada en esta adaptación. Ulf el Blanco, por otro lado, se la pasó ebrio y dormido en una taberna y nadie pudo despertarlo, por lo que Ala de Plata, su dragona, no participó en la lucha. Y a quienes mandaron al otro mundo fue a Hugh el Martillo, asesinado curiosamente por uno de los verdes, Jon Roxton, quien con su espada de acero valirio, hacedora de huérfanos, le abrió un tajo en el estómago al traidor y luego, de manera irónica, se resbaló con sus entrañas y fue ultimado por los guardias de Hugh. En este giro de acontecimientos donde cuando piensas que ya ganaste, ¡boom!, el destino te recuerda que esto es Juego de Tronos y todo cambia de un segundo a otro. Tras esto, los dragones Bruma y Tessarion se enfrentaron en un combate aéreo sin igual, mientras que en el suelo más de 20 hombres atacaron a Vermithor, quien furioso los quemó y alzó el vuelo uniéndose a la danza. Imagínate, 3 enormes, poderosas criaturas y armas de guerra enzarzadas en el cielo, lanzando llamaradas mientras se desgarran la piel y las alas, algo que definitivamente no terminaría bien. Vermithor acabó con Adam y con Bruma, a quien le arrancó la cabeza, pero al tener las alas quemadas y profundas heridas, la furia de bronce también sucumbió en medio del fuego y las cenizas. Solo la reina azul, Tessarion, sobrevivió, pero al quedar tan maltrecha y sin poder volar, un arquero de los Blackwood terminó con ella por piedad al clavarle una flecha en el ojo. Sí, esta fue una victoria para el bando de los negros, pero fue un triunfo incompleto, ya que, aunque lograron muchas bajas enemigas, no consiguieron recuperar el pueblo de Ladera, y ante la falta de equipo para el asedio, tuvieron que retirarse. Tras la batalla, Ulf quiso tomar ventaja y siendo el único jinete de dragón sobreviviente, ahora su objetivo era tomar el trono de hierro para sí mismo. Cansado de estos abusos y la ambición de Ulf, Hover Hightower, uno de los primos de Ormund que sobrevivió, lo convocó con el pretexto de planificar el ataque a la capital, pero le dio una copa de vino envenenado. Cuando Ulf se mostró desconfiado, Hover se dignó también a tomarlo para convencerlo, y ambos fallecieron poco después. En el relato hay varios personajes interesantes, como Benjicute Blackwood, Elmo Tully o Savita Vypren, que no sabemos si serán incluidos, pero básicamente este fue el resumen de las 2 batallas que definirán parte de la caída de Rhaenyra Targaryen, pues de un plumazo perdió a 3 dragones, Bruma, Vermithor y Ala de Plata. Pero ojo, que aquí tampoco los verdes serán ganadores, ya que estoy convencido de que a como van las cosas, los guionistas van a cambiar los acontecimientos y el destino de los personajes, así que no nos sirve de mucho conocer lo que va a suceder en el libro, salvo para hacer este ejercicio de cómo puede desarrollarse la trama y las variantes en el camino. ¿Tú qué piensas? ¿Quieres que se adapte tal y como sucedió o te gustaría ver algo diferente en las temporadas por venir?
No olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo. Como dato extra tenemos que un dragón fue visto en las inmediaciones del campamento Hightower y posiblemente se trate de Tessarion, la Reina Azul, aunque hay información revelada de que una escena de un funeral se grabará en Reposo del Grajo, algo bastante extraño, por lo que algunos aseguran que podría ser Fuego Sol, pero que yo sepa a estas criaturas no les hacen funeral, debería de hecho ser un personaje importante, ya lo veremos. Como podemos ver también, varios soldados de diferentes casas marchan apoyando al bando de los verdes, incluyendo la casa Fossoway y Florent. Como apreciamos, portan armadura y algunos otros tienen lanzas listos para la batalla. Todos se congregan alrededor del campamento Hightower, liderado por Ormund, y ahí se ven varias tiendas. Todo esto como parte del asedio a lo que sería la batalla de Ladera. Estaba a punto de concluir este video cuando la cuenta de House of the Dragon subió posiblemente la noticia más interesante de la temporada y que muchos estábamos esperando, pues se ha revelado que el actor Charlie Gordon interpretará a Daeron Targaryen, y junto con esto la gran sorpresa de que el mismísimo Daemon Targaryen va a interactuar con él en una escena que no aparece en el libro y no hay antecedentes conocidos. Hay altas probabilidades de que el príncipe canalla participe en la batalla de Ladera, pues un video detrás de escenas lo muestra hablando con Daeron, pero lo extraño es que lo hace de manera cercana y en confianza, y ahí también se encuentra Ormund Hightower, quien lo lleva con él a este encuentro posiblemente para negociar términos de guerra. De hecho, esto es claramente una rendición y han tomado al joven Targaryen como rehén. Parece que Daemon nunca ha visto a su sobrino Daeron, pues analiza sus rasgos faciales. Además, otra foto muestra a Ormund arrodillándose ante el príncipe canalla ofreciéndole su espada, y con esto la cabra ya se fue pa'l monte y luego se aventó a un precipicio, pues aquí Ryan Condal se pasó de lanza con las inventadas y ya ni quiero preguntar a dónde vamos a parar, pero bueno. Además, por si fuera poco, aparecen en el campo abierto dos cabezas de dragón, la de Caraxes, el anfíptero de sangre, y la de Tessarion, la Reina Azul. Nuevamente, libertades creativas y cambios en la historia que ya veremos cómo resultan. ¿Serán un acierto o un error? Esto es un poco lejos del canon y altera parte de la trama, así que ojalá la enaltezca. Pasándonos a Gales, hay nuevas fotos tras los efectos devastadores de victoria con sabor a derrota de la batalla del Gaznate, donde frente a la playa podemos ver a 4 Velaryon reunidos: Corlys, Adam, Alyn y Baela. En otra foto, los vemos saliendo del mar como si su barco se hubiera hundido, y vaya que fue un encontronazo para recordar. Y de esta forma hemos terminado. Por favor, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.